Vamos a grabar la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos trabajando nuevamente y con ustedes comparto una pantalla. Esta pantalla es algo que se había quedado reflejada en las clases pasadas o en el video anterior, que era el octavo video de Xi, ¿sí? Donde varios pudieron mostrarme sus resultados y sus productos. En este caso, haciendo un pantallazo del octavo video de Xi 2.0, me salía esta ventana que está aquí, ¿sí? Esta ventana que está aquí me está mostrando un título y a continuación, dentro de una tabla, me está mostrando una información, pero esta información está dentro de una lista, por así decirlo. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá en la URL, se está llamando a lo siguiente, se está llamando al controlador secto, ¿sí? Y dentro del controlador secto se está llamando a Galerna. Dentro de Galerna, ¿sí? Acá yo lo remarco, el controlador secto, a la acción Galerna, inmediatamente se le pasa un parámetro, ¿sí? Que se llama pares y se le pasa, en este caso, el valor que estoy buscando. Entonces, esto lo recibe la acción del controlador. Inmediatamente hay una lógica dentro de esa acción, la cual busca dentro de un listado, de una variable de tipo lista, encuentra el parámetro que yo le envié Ivo y me muestra en este caso toda esa información. En este caso me muestra su título y me muestra su fecha, porque esos eran justamente los campos de esa lista, ¿sí? Eso es lo que se vio la clase pasada. El video se llama octavo video de Xi, está subido en la plataforma de YouTube y a partir de ahí es donde yo comienzo. ¿Y cómo voy a comenzar? Había una clase que hemos trabajado y abordado fuera de línea, donde se iba a trabajar justamente con un manual de Xi 2.0 y el manual de Xi 2.0 era este que está acá, ¿sí? Está bastante interesante y estamos trabajando con con el capítulo 2 más precisamente, donde el objetivo de aquí era justamente unir dos vistas, ¿sí? Era unir dos vistas, una lista que se llama item list y una lista que se llama item detalle. Ítem detalle o ítem list es algo similar a lo que mostré recién en mi código, ¿sí? No varía mucho. Ahora, si pegamos una miradita a ítem list o ítem detalle, puedo mostrarle lo siguiente. Puedo mostrar este bloc de notas, más o menos para limpiarlo un poco. Y acá tenemos lo que contiene ítem list, ¿sí? Según ese manual de PHP o de Xi 2.0. Ítem list, y acá tiene el otro material que se llama ítem detalle. Entonces, él generó dos vistas, ¿sí? Y a partir de esa página del capítulo 2, lo que él quiere hacer es conectar esas dos vistas. Conectarlo, obviamente, a través de un hipervínculo, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia en que item list, PHP directamente recibía la lista desde la acción del controlador y lo recibía y lo captaba obviamente en new list, ¿sí? Y a partir de ahí yo lo llamaba, le daba un alias, en este caso lo decía item, ¿sí? Y por medio del for each o el for each, y recorro los elementos de esa lista que ahora se llama item, ¿sí? Y voy mostrando sus campos, en este caso título, y voy mostrando date. Ese es justamente como lo define en el libro. Y el otro archivo, ítem detalle, ¿sí? No tiene el for each directamente, solamente muestra el título y muestra la fecha, y lo muestra justamente tal como lo recibe, en este caso pesos ítem título y pesos ítem date. ¿A qué se debe esto? A que esta vista, ¿sí? Es llamada obviamente desde la acción del controlador, y yo llamo a esa acción, obviamente, de ese controlador sin pasarle un parámetro, ¿sí? Sin pasarle un parámetro. Pasándole un parámetro, el cual lo recibe, lo busca dentro de la acción y me devuelve solamente los datos que yo quiero mostrar, nada más. Eso es lo único que me muestra. Entonces, vamos a verlo de una manera más práctica y para eso voy a mostrar el código. No es precisamente el código, sino el resultado, y acá viene el resultado. Esto es lo que estaría mostrando en estos momentos. Si puede ver, a ver la pantalla, sí estoy compartiendo. Estoy mostrando, en este caso, el controlador secto, la acción palpalón, ¿sí?
Y cuando ejecuto este código, obviamente lo que me muestra es la información, ¿sí? Todos los elementos de la lista, ¿sí? Si lo vuelvo a ejecutar esto, lo vuelvo a enviar otra vez, se muestra toda la información, ¿sí? Lo vuelvo a retroceder atrás para que se muestre como estaba anteriormente, pero bueno, no se mostraría. Bien, ahora, la otra página, la otra vista, ¿sí? La otra vista, fíjense, yo lo llamo, el controlador se llama secto, la acción se llama galerna, y le estoy pasando un parámetro, ¿sí? En este caso mi parámetro se llama pares, y le dije que es igual a Leonardo, por lo tanto, me muestra esa información, ¿sí? Me muestra solamente esa información. Obviamente busca dentro del listado a alguien que se llame Leonardo y me muestra su título y su fecha, ¿sí? Esas son las diferencias entre las dos vistas que me muestra en el capítulo 2. Bien, entonces yo regresando a eso, yo quiero generar un hipervínculo y más precisamente, como lo vemos aquí, si yo hago clic en alguno de ellos, obviamente me tiene que mostrar esa información. Y veamos si es válido. Fíjense en que si yo hago clic en Fundación de Palpalá, me tiene que mostrar en este caso Fundación de Palpalá 17 de 04 de 1948. Si yo hago clic en declaración ciudad de Palpalá, declarada ciudad de Palpalá, ¿sí? Hago un clic en el mismo, fíjense que me muestra el título y la fecha de ese campo, digamos, ¿verdad? Retrocedo hacia atrás, si hago clic en primera colada de radio, ¿sí? Fíjense que me muestra eh, la información solamente de la primera colada de rabia, o sea que busqué la información por medio del título, ¿sí? Porque fíjense en que lo único que genera acá el hipervínculo es solamente en el título, no en la fecha específica. Entonces, ¿cómo se descifra el capítulo 2? Lo que queríamos hacer un hipervínculo entre dos vistas. Una vista que me mostraba solamente un campo o un dato, digamos, el cual yo le paso por parámetro, lo que yo quiero buscar de la lista, y relacionarlo con otra vista que me mostraba toda la información de la lista directamente, ¿sí? Y esa relación lo estoy haciendo justamente de esta manera. Cuando yo muestro toda la información de la lista, le genero un hipervínculo, ¿sí? A cada uno de los textos del título, y al hacer clic en uno de ellos, inmediatamente a quién estoy llamando. Fíjense, estoy llamando a la otra vista, ¿sí? Y le paso el parámetro. Bien, veamos cómo se hace. Veamos cómo se hace esto que es descifrado, ¿eh? Y está bastante interesante, así que vamos a proceder a ver el código. Directamente paso a ver el código y fíjense, acá tengo el secto controller, ¿sí? El cual, si vamos a ver la manera gráfica, acuérdense en que nosotros tenemos una carpeta organizada, ¿sí? Y en este caso, dentro de Basic, htdoc Basic, en controlador, yo tengo dos controladores, secto y site controller. En este caso, yo estoy trabajando con el secto controller, ¿sí? Y dentro de secto controller, por lo tanto, tengo una carpeta dentro de view, ¿sí? Que son a vista, que se llama secto, ¿sí? Y aquí tengo tres páginas web. Bien, haciendo referencia a esto primero, me dirijo nuevamente al código de secto controller y fíjense en lo siguiente. Dijimos que voy a trabajar con las acciones. Una de esas acciones se llama palpalá, ¿sí? Acción palpalá, el cual fíjense en que tiene una variable curso secto primera técnico informática 2020, una variable común, ¿sí? Que tiene una información, un texto. Y luego fíjense en que tengo una variable que se llama nueva lista, el cual se le asigna, ¿sí? Obviamente cierta información, pero esa información se le asigna llamando una función. Esa función se llama datos ítems. Si yo voy a ver dentro de mi controlador, fíjense, y esto es lo interesante, yo tengo, está lleno de acciones, obviamente mi controlador, pero tengo una función que se llama datos ítem y está aquí. Y acá lo pueden ver, fundación de Palpalá, ¿sí? Acá lo voy a poner un espacio, declarada ciudad de Palpalá, ¿sí? Y colada de rabio. Entonces, esta función común y corriente no es una acción, tiene una variable que se llama nueva list, ¿sí? El cual es una lista de elementos, y en esa lista de elementos, cada componente o cada componente de esa lista es otra lista más que contiene dos campos, título y fecha, ¿sí? Título y fecha, como pueden ver. Entonces, esta función lo que hace es devolverme, ¿sí? Justamente esta variable nueva lista.
Esa variable nueva lista, con todos esos datos que están ahí, ¿sí? Se guardan justamente aquí dentro de nueva lista. Y fíjense en que acá estoy llamando, renderizando justamente la página web que se llama ciudad. Qué interesante acá tome nota de esto porque seguramente cuando vean código se van a acordar y van a entrar en conflicto. La acción se llama Palpalá, pero la vista se llama ciudad. Tengan en cuenta eso. Yo cuando llame y quiera llamar obviamente a la ciudad, ¿a quién tengo que llamar? ¿A Palpalá o a ciudad? Pregunta para todo el grupo. ¿A quién tendría que llamar yo para ver? Obviamente tengo que llamar al controlador secto, pero ¿a quién llamo? ¿A Palpalá o a Ciudad para mostrar la página web Ciudad? ¿A quién pregunto? Eh, ¿Sabe usted qué interpreto ahí? ¿Cómo? ¿A quién llamaría? ¿A Palpalá o a Ciudad? Escríbalo por el chat, por favor. Solamente dos nomás, ¿no? Palpalá o Ciudad. ¿A quién llamaría para mostrar la página web Ciudad? Por el chat, si lo puede escribir. Bien, Palpalá. Es cierto, porque sí o sí tengo que llamar al controlador y sí o sí tengo que llamar a la acción. La acción, una vez que yo la llamo, está toda la lógica ahí. Y en la lógica de la acción Palpalá, obviamente está renderizando y llamando a ciudad, en este caso una página web. Y en este caso aquí le está pasando dos parámetros. Fíjense en que lo pasa también por medio de una lista. Las corchetes son listas y puedo pasar los parámetros que yo quiera a la página web. En este caso le estoy pasando varems2, que es una variable que le inventé, el cual se le asigna el valor curso, o sea, sector primera técnico informática profesional 2020, y le estoy pasando en el list, una variable que yo inventé, ¿sí? El cual le estoy pasando el contenido de nueva lista. Y nueva lista contiene lo que devolvió la función datos ítem, que era justamente todos los valores. Entonces, cuando yo llame esto, fíjense, y lo ejecuto, ¿sí? Acción Palpalá, entonces voy a dirigirme acá a la página web, y acá me dirijo y busco. Fíjense en index, secto, Palpalá, ¿sí? Cuando yo haga este y presione Enter, este es el resultado. Me muestra todos esos elementos, ¿sí? Me muestra todos esos elementos. Y obviamente eso es lo que hace. Y veamos por qué me muestra eso, ¿sí? Veamos por qué me muestra eso. Porque acá el código no está, digamos, descifrado todavía. Cuando yo llamo a ciudad, ¿sí? Fíjense en que les pasé dos parámetros. Y ciudad, si existe, ciudad es una página web. Entonces, si yo me dirijo acá, fíjense que acá tengo basic, ¿sí? Acá tengo view, acá está secto, que son las páginas web del controlador secto, y ahí está ciudad, ¿sí? Y si abro ciudad.php, que es justamente el que llama al controlador, fíjense en que acá está ciudad.php y esto es lo que hago. Dentro de esta página web tengo un for each donde recibo esa variable en lista, el cual me lo envía el controlador. Fíjense en lo siguiente, yo le estoy enviando n lista, ¿sí? N lista, obviamente acá en ciudad PHP lo recibo como una variable, obviamente, ¿sí? Y le doy un alias que se llama pesos ítem, ¿sí? Y eso hago en el for each, obviamente recorro todo el elemento de n lista, ¿sí? Y lo muestro. Dijimos que TR en este caso es una fila, ¿sí? Y acá en esta fila tengo dos campos, dos columnas, TH, que lo ponen con negrita, que es el título y la fecha. Acuérdense que mis datos son título y fecha en español. Y dentro del for each, obviamente, yo quiero mostrar el título y la fecha. Entonces, utilizo TR, ¿sí? Que vendría a ser una fila. Entonces, cada fila voy mostrando los datos de la lista, por lo tanto, se va a generar tres filas, ¿sí? Y dentro de esa fila, fíjense en que utilizo dos campos en este caso TD, y uno de esos, en uno de los campos, y ya no, fíjense en que ya no utilizo TH. ¿Por qué? Porque la diferencia entre TD y TH es justamente que también es una columna TD, pero ya no le pone negrita, solamente muestra un texto encolumnado nada más sin ponerle negrita, como lo hace el TH. Entonces, obviamente en un campo tengo que mostrar el título y en otro campo tengo que mostrar la fecha. Entonces, fíjense, para mostrar la fecha, para hacerlo más sencillo, sencillamente pongo PHP dentro del TH, hecho, ¿sí? Pesos ítem, que es justamente el alias que está dentro del for each, y le llamo a fecha, ¿sí?
Pero ¿por qué le llamo fecha? Porque no es ningún, algo variable ni lógico. Fíjense en que n lista, ¿sí? Viene de nueva lista, y nueva lista, si vamos para arriba, nueva lista está conformado ¿por qué? Por dos campos, por título y fecha, ¿sí? O sea, los campos de nueva lista vendría a ser título y fecha. Por lo tanto, aquí yo tengo que llamarlo a fecha, ¿sí? Fíjense en que ahí lo llamo a fecha. Eso ténganlo en cuenta para que no haya ninguna desconexión de su código con lo real, ¿sí? Con lo que hay. Luego aquí, nuevamente, acá estaría mostrando entonces de cada lista, de cada elemento de la lista, su fecha, pero me falta mostrar su nombre, ¿sí? Y para mostrar los nombres, fíjense en que acá viene lo nuevo y acá viene lo interesante, y con esto yo creo que concluiría el video. Obviamente tengo que poner PHP hecho pesos ítem título, ¿sí? Fíjense en que es similar a lo que está acá. ¿Y en qué se diferencia de lo anterior? Por ahora en nada, ¿sí? Por ahora en nada. ¿Por qué llamo a ítem? Porque ítem es el área, y título, ¿por qué? Porque así se llama, obviamente, el otro campo se llama título, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que yo estoy mostrando, obviamente, en esta columna, ¿sí? En cada fila muestro el título y la fecha, pero el título, si somos un poco más observativos, fíjense en que aquí el título se muestra de la siguiente manera. La fecha se muestra bien, ¿sí? Obviamente sin hipervínculo, pero el título, en este caso Fundación de Palpalá, se muestra ya como un hipervínculo. Entonces acá viene la lógica y veamos cómo funciona. Tengan en cuenta que cuando yo hago clic en Fundación de Palpalá, inmediatamente me muestra solamente Fundación de Palpalá y me muestra la fecha de la Fundación de Palpalá. Entonces, si yo hago una revisión de lo que yo quería explicar hoy día, era justamente cómo puedo hacer un hipervínculo que relacione dos páginas web. Esta página web que me muestra todo el elemento de la lista, y la segunda página web que solamente me mostraba lo que yo quería. Y eso lo que yo quería, obviamente, era de acuerdo al parámetro que le enviaba. Si yo le enviaba el parámetro Leonardo, obviamente buscaba en ese listado esa información y me mostraba Leonardo, ¿sí? Bien, y acá viene la relación. Entonces, cuando yo hago clic en Fundación de Palpalá, lo que estoy haciendo es lo siguiente. A ver, lo voy a copiar esto. Voy a ver si puedo copiarlo. Bueno, no lo puedo copiar. Ahí está, primer colada de rabio. Esto lo voy a copiar. Fíjense que me dirijo aquí y veamos qué sucede, ¿no? Entonces igual, acá le pongo pegar, ¿sí? Primer colada de rabio. Y fíjense que me figura esto. ¿Pueden ver? Entonces, cada vez que yo haga clic en uno de ellos, yo le estoy pasando por parámetro, ¿sí? Esta información a la otra vista. Y por eso me muestra esa información. Por ejemplo, si muestro esto, declaración Ciudad de Palpalá, esto lo copio y supongamos que este es el parámetro. Fíjense en que saco esto, pares, esto lo pego. Y fíjense en que ahí me muestra justamente la información de cuándo fue declarada Ciudad de Palpalá. Entonces ahí pueden ver el hipervínculo, cómo se relaciona, ¿sí? Y fíjense en que aquí, vamos a hacer lo siguiente para explicar esto. Ya dijimos cómo muestra la fecha y cómo muestra la información. Pero veamos cómo se hizo esa referencia a ese hipervínculo, que está bastante interesante. Y está aquí. Fíjense en href, ¿sí? Justamente sabemos que es un hipervínculo, y ese href obviamente finaliza, fíjense en aquí, ¿sí? Fíjense en, si quieren lo hacemos de nuevo, vamos acá, ponemos en este caso href, ¿sí? Y fíjense en que finaliza ahí. Y si esto lo llevo acá, fíjense en que ahí finaliza mi hipervínculo, ¿sí? Ahí estaría finalizando mi hipervínculo. Lo voy a dejar ahí más o menos. Bien, pero ¿qué sucede acá dentro del href? Y acá viene lo interesante. Primero, antes que nada, genera un código PHP. Entonces genera un código PHP. Pero fíjense en que cuando pongo PHP, todo se me pone en color amarilla. Por lo tanto, tengo que cerrar este código PHP. Este código PHP, si ustedes lo observan con el código anterior, vendría a ser esto. Estaría hasta aquí, ¿sí? Vendría a ser esto. Ahí cerré el código PHP. Y obviamente aquí estoy generando un hipervínculo. Si ustedes quieren información de hipervínculos, seguramente en HTML5 deben tener una síntesis de cómo es la etiqueta de href.
Por lo tanto, sería bueno que le peguen una miradita también para enriquecer este código. Por ahora estoy utilizando el href dentro de Sheet. Hecho, obviamente se muestra por pantalla, ¿sí? Estoy mostrando por pantalla. Y acá, fíjense que pongo Sheet, dos puntos, pesos app URL manager, ¿sí? Crea tu URL, ¿sí? Y fíjense que acá pongo entre paréntesis y viene lo siguiente, le paso una lista, ¿sí? Le paso una lista, fíjense, y acá viene lo interesante, llamo primero al controlador, ¿sí? Llamo al controlador que se llama secto, y dentro del controlador llamo a la acción galerna, ¿sí? Entonces fíjense, acá le voy a poner un espacio, estoy llamando al controlador secto, y estoy llamando a la acción galerna, y galerna, mi acción galerna, o sí, mi acción galerna, recibe un parámetro, en este caso pares, y pares obviamente necesita información. Fíjense en que si analizamos esto, ya lo habíamos analizado anteriormente, yo recibo acá en línea, obviamente, lo que tiene datos ítem, y datos ítem, que es una función, me devuelve justamente todos estos valores, la fundación de Palpalá, la declaración declarada ciudad de Palpalá, primer colada de Arrabio. Eso me devuelve y me lo guarda en línea. Y yo acá, de acuerdo a este parámetro, lo busco. Ve acá, vengo en estos títulos de acá, de esta lista, se encuentra lo que yo estoy buscando. Eso es lo que estoy haciendo acá justamente en este if, ¿sí? Y obviamente acá en el for h estoy recorriendo la lista y lo llamo L para darle un nombre. Si lo encuentro, obviamente, tengo la información y lo guardo en ítem y le mando L. Por lo tanto, renderizo Orbis y le paso dos variables comunes y corrientes. La que me interesa es nueva L, el cual contiene justamente ese valor que fue encontrado, si es que fue encontrado. Entonces, aquí, dentro de lo que es ciudad, fíjense en que yo llamo a secto galerna, pero dijimos que tengo que pasarle un parámetro para que tenga sentido. Entonces le pongo coma, y dentro de esta lista, fíjense cómo se llama mi parámetro. Si yo vengo acá, mi parámetro se llama pares. Entonces esto lo copio, porque esto va a ser diferente a cada uno de ustedes en su código, y acá le escribo en este caso pares, ¿sí? Y acá fíjense en que le digo esto va a ser igual, ¿sí? Y obviamente yo ya no puedo acá ya estar escribiendo lo que, lo que yo quiero. Obviamente ya esto tiene que ser de acuerdo al criterio del usuario. ¿Y qué va a ser el criterio del usuario? Justamente cuando haga clic, ¿sí? Cuando el usuario haga clic, eso es lo que va a pasar. Fíjense, si yo vengo nuevamente a ver la página web, el usuario hace clic y eso es lo que envía por parámetro. Si yo hago clic acá, eso envió por parámetro, ¿sí? Y eso es justamente lo que me muestra. Entonces, yo ya no puedo estar escribiendo Fundación de Palpalá, Declaración Ciudad de Palpalá, tal como lo hice aquí. Por ejemplo, acá escribí Fundación de Palpalá. A ver, voy a escribirlo así, Fundación, si no me equivoco así, de Palpalá, ¿sí? Veamos si me muestran alguna información. Y ahí me muestra la información de Fundación de Palpalá. Pero yo estoy escribiendo. Ahora en el código ya no es necesario porque el usuario que va a hacer un clic y eso lo envía por parámetro. Entonces aquí, ¿sí? Yo en mi código, si bien ya llamé ya a la acción y al controlador galerna y le estoy pasando el parámetro pares, que así se llama el parámetro justamente dentro del controlador galerna, la acción galerna pares, le tengo que pasar justamente lo que contiene la información del hipervínculo. Y acá viene lo interesante. Fíjense en que ustedes tienen que trabajar con el título, obviamente, ¿sí? Fíjense en que yo acá estoy mostrando obviamente el título, y acá tenemos que mostrar lo mismo. Entonces traigo esto, control C y lo pego acá, ¿sí? Eso es lo que estoy mostrando. ¿Y por qué pesos ítem título? Porque pesos ítem es lo que está dentro de mi for each. Obviamente pesos ítem título contiene la misma información que todo lo que me está mostrando. ¿Y por qué título? Bueno, eso lo dijimos porque justamente dentro de lo que me devuelve la lista tenemos título y tenemos fecha, ¿sí? Obviamente eso lo estamos respetando. Bien, teniendo en cuenta esto, este código ya lo puedo borrar, control X, guardo esta información, file guardar. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ver el resultado, muestro aquí, lo comparto, y el resultado es este. ¿Sí? El resultado es este. Si retrocedo, cuando haga clic en otro, me sale la primera colada de Arrabio. Si hago clic en uno, me sale Fundación de Palpalá. Bien, con esto quiero finalizar el código y es justamente lo que se había abordado y lo que se había planteado como un desafío dentro del capítulo 2, ¿sí?
el capítulo 2 en la página 27, ¿sí? Cómo hacer que se conecten las dos vistas. A partir de ahí ya tenemos vía libre para descifrar si quieren con todo lo que está acá en formato y a continuación continuar avanzando con el mismo. Espero que haya sido enriquecedor esta clase, tranquila nomás, obviamente es algo que se abordó la clase pasada y que viene, digamos, siendo algo para enriquecer la comunicación entre la vista y el controlador. Sí, creo que acá se va enriqueciendo con el fin de que ustedes ya le den forma y cualquier sistema que se le presente de Xi 2.0 ustedes ya le puedan dar vuelta y le puedan hacer sus propios códigos. Hasta aquí llego la grabación. Le agradezco mucho y esto lo voy a estar subiendo a la plataforma de YouTube. Un saludo grande y que estén